Buen día a todos, bienvenidos un día más a los talleres de sustentabilidad. Antes de comenzar con el taller del día de hoy sobre flora y fauna en puertos, vamos a empezar con una breve introducción de lo que es puertos y los criterios de sustentabilidad que se incorporan en la ciudad. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando, como les comentaba, estos criterios relacionados a la sustentabilidad, y este desarrollo está ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uno de estos criterios es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Relacionado a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Respecto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tiene un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. Relacionado a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. Tenemos recolección diferenciada de residuos domiciliarios, lo cual hace posible la recuperación de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Relacionado a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayuden a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relacionado a construcción sustentable, Puertos cuenta con un programa de calificación en donde cada casa es evaluada según los criterios de sustentabilidad aplicados, y los propietarios acceden a distintos beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar con los distintos proveedores y también participar de charlas y talleres que en este momento los estamos dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y el correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Nos pueden consultar sobre estos mismos criterios, programa de calificación y también sobre el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Martín, que nos va a dar la charla el día de hoy. Hola Martín. Martín, ¿no te escuchamos? ¿Estás? Sí, sí, estoy. Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, para que vamos a hacer unos ajustes acá un poquito. Y arrancamos, ¿no? Ya estamos Bárbaro. para arrancar. Ahí estamos. Ahí estamos. El puntero también, que después lo voy a usar en algún momento. Sí. Perfecto. Bueno, ya podemos arrancar entonces. Perfecto. Muy buenos días a todos. Les quería agradecer por estar acá escuchando la presentación. Le quería agradecer a Vero haberme dado esta oportunidad de estar mostrando todo lo que se puede ver de lo que es la flora y la fauna de puertos. La idea de la presentación es concentrarnos solamente en lo que es la flora y fauna del sector urbano de puertos, o sea, solamente lo que vamos a poder encontrar en los jardines, en el fondo de nuestras casas y en las partes comunes de los barrios. Vero contó que Puertos tiene una reserva y aparte hay mucho ambiente silvestre por los alrededores, pero nos vamos a concentrar en eso y vamos a ver que hay para charlar un largo rato y les pido también que estén atentos con un lápiz y papel porque voy a dar muchos tips para anotar para que esto sirva como disparador, ¿no? Para seguir investigando del tema de flora y fauna. La realidad es que yo no me presenté, yo soy Martín Oyarzábal, hace muy poquito que vivo en Puertos, soy ingeniero agrónomo de profesión, y... ¿Qué pasó? Está bien. Hola, Vero, ¿se ve bien?
Sí, perfecto. ¿Se está viendo la presentación o La se ve estamos toda la... viendo que figura la presentación y después tenés el slide con el texto al lado. Ah, bueno, pero lo puedo poner en texto solo, perfecto. Está bueno, lástima que no me avisaste, ahí lo pongo en modo presentación, Ahí es lo está. mismo. Sí, Bueno, ahora se ve un poquito mejor, porque el puntero se sigue viendo, ¿no? sí. Perfecto. Bueno, ahí está, ahora se ve completo, porque si no se veía parte y se ve el texto. Así que les contaba que va a ser solamente sobre lo que es la flora y la fauna del sector, lo que es el sector urbano, ¿no? El jardín de nuestras casas y los sectores comunes del barrio. Les contaba también que vayan apuntando porque esto trata de ser un disparador, o sea, podía pasar, no sé, 5 horas hablando de todas estas cuestiones y me quedo corto de tiempo. Vamos a tratar de concentrar en el tiempo que estaba establecido, ¿no? La idea es que, bueno, yo, como les contaba, me mudé hace poquito a Puertos, viví muchos años en departamento, pero la realidad es que yo soy un personaje nativo de toda esta zona del conurbano, ¿no? Yo me crié de chico en el corredor de lo que es Benavides, Pacheco, Escobar, y la verdad que en esa época que yo era chico, allá por los años 70, había poco entretenimiento digital, ¿no? A gatas que la televisión era en blanco y negro y tenía 4 canales, ¿no? O sea que había que usar el ingenio y por ahí entre el fútbol de potrero y andar en bicicleta, el tema de la interacción con la flora y la fauna, sobre todo que en ese momento esa geografía era bastante suburbana, había mucho de interacción con la flora y la fauna en la diversión de cuando éramos chicos, ¿no? Incluso adolescentes. Y la realidad es que después por motivos personales me mudé en departamento y viví muchos años, ¿no? Más de 20 años en departamento en plena ciudad, y para mí Puertos fue como la oportunidad de volver a la naturaleza un poco, ¿no? Esas cosas que si uno, mucho tiempo estuvimos buscando de cómo volver a la naturaleza, un poco añorando esos tiempos de la infancia y de la adolescencia, y la verdad que Puertos es una oportunidad espectacular. La realidad es que Puertos no es cualquier lugar. Nosotros tenemos acá un tema de emplazamiento, ¿no? O sea, si ustedes ven, este sector que tenemos acá ya es pleno delta, prácticamente deshabitado. Tenemos por acá, arriba por el río Luján, uno de los 2 parques nacionales de la provincia de Buenos Aires, que es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. O sea, eso hace que tengamos mucha influencia con movimiento de lo que es la fauna, incluso la flora que se mueve por las corrientes del río. Muchos animales que circulan por esta zona, por lo que es el corredor biológico del río Luján. Si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la agroecología o de las posibilidades que tenemos de que la flora se desarrolle, estamos en un lugar también bastante privilegiado. O sea, si nos ponemos a analizar cómo son los suelos de Puertos, vamos a descubrir, siempre hay un poco de prejuicio ahí, que los suelos de bajo, que son malos. La realidad es que los suelos donde está ubicado Puertos son suelos de origen aluvional. O sea, no son los suelos típicos de bajo de la provincia de Buenos Aires. Son suelos de textura limosa, arenosa, bastante mezclados a veces con materia orgánica de lo que eran los pastizales húmedos que había en este sector, prácticamente intocados por muchos años. Entonces son suelos que tienen muy buenas condiciones para el crecimiento de las plantas. Si nosotros a eso le sumamos el tema de que estamos en una zona con un régimen de precipitaciones bastante abundante, que anda por alrededor de los 1000 milímetros, ya tenemos 2 factores que van a hacer que tengamos posibilidades de que se desarrollen una enorme cantidad y diversidad de plantas, ¿no? Y después, si nosotros a esto le agregamos el tema de las temperaturas, vamos a ver que si bien no estamos en una zona tropical, toda la cercanía a la ciudad por un lado y a la gran masa de agua que es el delta por otro, tiene un efecto moderador de las temperaturas extremas, tanto del calor y la sequedad extrema en el verano, como de las heladas en el invierno, que son bastante más livianitas de lo que uno puede encontrar en la medida que se va alejando del río. Así que ya de por sí tenemos lo que son las condiciones ideales para el desarrollo de lo que sería la fauna de Puertos, la flora. Bueno, y todo el mundo le ha pasado, seguramente hay muchos vecinos que me están escuchando de Puertos, que cuando le entregan el lote se encuentran con una
una situación parecida a esta, ¿no? O sea, más o menos a mí cuando me entregaron el lote hace unos años atrás, y la realidad es que se encuentra con un terreno pelado, virgen, y la realidad es que acá nosotros tenemos la, la posibilidad, casi impensada, de recrear la flora de cero de nuevo. O sea, en nuestro lote podemos recrear lo que era la flora de cero, y también es una responsabilidad, porque nosotros tenemos que tratar de recrear la biodiversidad que había en ese lugar, ¿no? De tener un poco de empatía con el ambiente que tenemos alrededor y recrear un poquito la biodiversidad. Y después, nosotros tenemos otra responsabilidad, que por ahí voy a nombrar ahora cortita, pero está bueno tenerlo en cuenta como vecinos, es que también tenemos que tratar de tener empatía con lo que es el diseño, ¿no? Vero contaba al principio que todo el diseño de puertos se basa en lo que es la flora nativa, y van a ver que eso que dice después en la realidad es bastante cierto, ¿no? Si nosotros vemos, cada uno de nuestros lotes es como una pequeña pieza de un rompecabezas enorme de 1.400 hectáreas, que la realidad es que si nosotros hacemos las cosas bien, cuando veamos ese rompecabezas armado dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años, nos vamos a encontrar con una imagen bastante linda. Y si la hacemos más o menos o mal, la realidad va a ser bastante distinta, ¿no? Si ustedes se fijan, acá, desde el punto de vista estético del diseño, que la realidad yo soy agrónomo y mi cabeza está lo más alejada de todo lo que sea diseño o estética, la realidad es que si uno empieza a mirar un poco esto y lo analiza, se da cuenta que hay algunos patrones acá, ¿no? En lo que es la plantación. Si bien acá van a ver que hay forestaciones, que no es la vegetación que había acá, después voy a mostrar cómo es la vegetación que había antes de que estuviese Puertos, van a ver que los árboles en la mayoría de los casos están puestos en grupos, que hay bastante mezcla de especies, que generalmente se apela a líneas de árboles solamente cuando hay alguna necesidad, por ejemplo al costado de un camino, que se prioriza mucho el tema de las visuales al lago. O sea, van a ver que no hay prácticamente muy pocas cosas que interfieren lo que es la visual al lago. Yo les contaba que el ambiente original de Puertos es una planicie de inundación con un pastizal húmedo, con una estepa húmeda al principio, y pueden ver acá que se usan en lo que son los macizos de canteros, se usan bastantes pastos, algunos más altos, otros más bajos. Eso también tiene que ver con la vegetación original, ¿no? Entonces, estos son un poco los lineamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando armamos la flora o el paisaje de nuestros jardines o de nuestros barrios. Y este es un poco el panorama del ambiente original donde está emplazado Puertos. Esto es el mismo lugar, un poquito más arriba, en el río Luján, donde todavía no llegaron las urbanizaciones, que probablemente esos pastizales van a terminar siendo también urbanizaciones, ¿no? Esto es un pastizal, y la realidad es que hay que hacerse la pregunta si de este pastizal está bastante natural, seguramente no 100%, pero está bastante natural, nosotros tenemos la posibilidad de rescatar alguna especie que sea digna de poner en nuestro jardín. Y la realidad es que sí, que hay enormes posibilidades de acá sacar un montón de especies que son bellísimas, y que no solamente son bellas, sino que van a servir de refugio, de alimento para la flora, para la fauna, van a ser más fáciles de mantener, vamos a tener menos problemas de control de plagas, menos mantenimiento, menos riego, y vamos a estar contribuyendo con el ambiente. Y como decía Vero, para los vecinos que hagan cosas más sustentables, también Puertos nos premia, ¿no? Entonces, yo les quería contar que acá nosotros estamos viendo un solo ambiente, que es el pastizal húmedo, la estepa húmeda, que es parte del pastizal pampeano. Pero muy cerquita, pegado a Puertos, tenemos, si acá ven al costado se ven unos montes, de ahí para adelante es el delta, y tenemos otro ambiente que es uno de los más ricos y más biodiversos de la provincia de Buenos Aires, que es el bosque ribereño del delta, y hacia la derecha de la foto, que no se ve porque no me da el ángulo del lente, pero tenemos otro ambiente muy rico de la provincia de Buenos Aires, que son los talares. Es el único bosque en una ecorregión que está dominada por lo que son pastizales. Y acá
para ilustrar un poco lo que les comentaba antes, me remito a mi libro de Botánica 1, el libro de la flora de los alrededores de Buenos Aires de Ángel Julio Cabrera, que enumera una cantidad de especies de 1387 en todo lo que es los alrededores de Buenos Aires, sin contar algunas rarezas que puede haber en el delta. Para que se den una idea, en algún catálogo de un vivero de venta de plantas comercial, que la mayoría no son nativas, son plantas exóticas, debe haber, pongámosle 100, 60 especies distintas que nosotros elegimos en un vivero para armar nuestros jardines. Yo acá estoy hablando de que esas especies que yo les cuento son todas exóticas, pero hay que tener en cuenta que si bien son exóticas, posiblemente todas esas especies sean especies nativas de algún otro lugar del planeta, ¿no? Es muy difícil pensar que en 1400 especies nosotros no podamos sacar 200 o 300 que nos vengan al pelo para hacer prácticamente cualquier cosa, para hacer cobibo, cubre muros, helechos, lo que se les ocurra, ¿no? Con floraciones a lo largo de todo el año, hay enormes posibilidades. Y acá yo estoy hablando de plantas exóticas y plantas nativas, y está muy bueno hacer la aclaración de esos términos, ¿no? Porque hay bastante confusión con el tema. Para que quede bien claro, las plantas nativas que nosotros podemos considerar nativas de puertos, de nuestro jardín, de puertos, son las plantas que estaban ahí, que crecían en ese lugar, no antes de que se hiciera puertos, antes de que Colón descubriese América, para que tengan una idea, ¿no? Y después, por oposición, todas las plantas que nosotros consideramos exóticas, a 100 kilómetros, o puede ser una planta que crecía a 1000 kilómetros, o puede ser una planta que crecía en la otra punta del globo. Todas son plantas exóticas. O sea, un jacarandá, que mucha gente dice, uy, jacarandá de Argentina, nativo, qué sé yo, no es una planta nativa de puertos. Está bien que esté en puertos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no es una planta nativa. Dentro de las plantas exóticas hay un montón de variantes, pero si nosotros tenemos que elegir plantas exóticas para poner en los jardines, que obviamente está permitido, no está prohibido y está bueno que así sea, lo ideal sería elegir plantas que sean de zonas cercanas o parecidas a donde estamos nosotros. O sea, es mucho mejor plantar un jacarandá, que es de la selva de Tucumán y Salta, en lugar de poner un fresno que es de América del Norte. Posiblemente ese jacarandá llegue a tener algunas interacciones con la fauna y tenga alguna utilidad para el ambiente. Ese es un poco el panorama. Y después, no quería dejar de comentar que hay muchas plantas que además de ser exóticas, se comportan como invasoras. O sea, al estar en un ambiente que no es el propio, es como que pierden los controles, ya sea por competencia con otras plantas, por un exceso de recursos en el ambiente, o por ausencia de depredadores, y empiezan a copar todo el ambiente, lo ocupan, no ofrecen ningún beneficio para la biodiversidad ni para la fauna nativa, y termina siendo un problema. Yo creo que hoy por hoy ese es el problema más grave que tienen muchas reservas, incluso parques nacionales, y muy difícil de manejar, y es un problema serio en la reserva de puertos también, ¿no? Y bueno, yo hablaba de las plantas exóticas y quiero poner el énfasis en que está buenísimo poner plantas exóticas en los jardines, ¿no? No hay que ser tampoco fundamentalista, hay un montón de plantas exóticas, en este caso estamos viendo una de las huertas de puertos, cada uno tenemos nuestra huerta, y las plantas de huerta son plantas exóticas, la mayoría, casi todas. También, o sea, uno tiene un montón de motivos, ¿no? O sea, yo mostraba hace poco la rotonda de la Plaza Central, y ahí pusieron tipas, que si bien son del norte, por lo que estábamos hablando, también son exóticas, pero bueno, si uno necesita un árbol de un porte de 30 metros de altura, que tenga sombra, que crezca más o menos rápido, es posible que no lo tengamos en la vegetación que tenemos disponible acá en la zona de puertos, ¿no? Así que esa es un poco la idea. La idea es tener un balance, como todas las cosas, hay que tener un balance entre lo nativo y lo exótico, y eso nos va a dar, además de un jardín lindo, un jardín fácil de mantener, económico, contribuir con la biodiversidad, y también que sea divertido, ¿no? Yo me acuerdo, yo les contaba lo que hacía cuando era chico, está bueno que los que tienen chicos más chicos, los míos son un poco más grandes, ya no se enganchan con eso, pero el tema de ver cómo se convierte la oruguita en mariposa, cómo la araña atrapa a algún mosquito,
o las ranitas, o ese tipo de cuestiones que vienen a consecuencia de tener un jardín armado con especies nativas. Bueno, ahora pasamos a la fauna. La realidad es que puse el elefante porque cuando uno piensa en la fauna, lo primero que se nos ocurre son los grandes animales, ¿no? Acá tenemos la suerte de estar en alguna zona que tiene animales grandes, después voy a mostrar algunos, no tanto como el elefante. Tenemos acá cerca el ciervo de los pantanos, y seguramente en esta zona que estamos acá pisando, allá por la época de la colonia, habría pumas, habría incluso, creo que jaguaretés también, porque tigre se llama tigre por eso. Y la realidad es que, bueno, con la presencia del humano lo fuimos corriendo, pero algunos animales van quedando. Y la realidad es que los animales más sorprendentes que nosotros podemos encontrar en un jardín, más variados, con cosas más interesantes para ver, con más colores, incluso algunos vienen con iluminación propia, en realidad son estos bichos, ¿no? Los famosos bichos, que son los artrópodos. Estos que estoy mostrando acá son todos insectos, pero también incluye a las arañas y algunas otras especies de invertebrados. Para que se den una idea de la dimensión de lo que estoy hablando, nosotros acá en Puerto podemos tener de mamíferos, por ejemplo, no sé, 10 especies, 15 especies. Si van a ecoregistros o a iNaturalist, que son páginas donde la gente sube fotos y clasifica con ayuda a veces de otros la especie, en la provincia de Buenos Aires hay casi 1.900 especies de artrópodos registrados. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, en plena ciudad de Buenos Aires, hay 900 especies distintas. Y bueno, todos estos bichos en realidad hacen su vida en el jardín y tienen una serie de interacciones. La mayoría, yo diría la enorme mayoría, el 98%, nosotros no nos damos cuenta, pero son benéficos. O sea, este bicho que está acá es una libélula, es un depredador de mosquitos terrible. La vaquita que yo saqué acá en mi jardín, las fotos son en el jardín, se comen los pulgones que pican las plantas. Entonces, es difícil, todas estas cuestiones muchas son desconocidas, uno conoce apenas una parte. Por eso yo también soy bastante enemigo del uso de insecticidas así en forma masiva en el jardín, o sea, porque uno acá hace un disturbio que no tiene la menor idea de las consecuencias que puede tener, y la realidad es que cuando uno tiene un jardín biodiverso, no tendría necesidad de usar ningún producto químico para controlar ninguna plaga. O sea, las especies se van autorregulando y ninguna especie debiera ser un problema, ¿no? Siguiendo con el tema de los animales, acá vamos a demitificar algunos que son la gente les tiene bastante aprensión. La realidad es que en el pastizal húmedo yo no recuerdo que haya registro de especies de víboras venenosas. La verdad que no desconozco mucho todo el tema de anfibios, reptiles, pero estuve investigando un poco para la charla porque quería presentar un pantallazo de todos los animales. Este es en el fondo de mi casa, ahí es la pasarela de la fauna que tengo contra el lago, y bueno, esta es una culebra marrón, que es una de las especies de culebras que hay. Yo contaba que no hay víboras venenosas. Si quieren ver víboras venenosas, pueden irse a la reserva de Costanera, ahí en pleno Puerto Madero, que las yararás están tomando sol al lado de la gente que pasa caminando. Así que a nadie le gustaría tener alguna de vecina, pero en su sitio, y si uno no las molesta, a pesar de que son animalitos peligrosos, tienen una función, y la realidad es que no provocan ningún accidente con las personas, y son buenos controladores de lo que son roedores. Nosotros no tenemos esos bichos peligrosos por acá dando vuelta, por lo menos no hay registros, y tampoco es el ambiente que más les guste, como les contaba, pero tenemos algunas especies de culebras, como esta culebra marrón, que es una culebra de la misma grupo de las musuranas, que son depredadoras de anfibios, de algunos mamíferos,